Ahí está. Estoy grabando. Déjame asegurarme que estoy grabando. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, en la clase pasada habíamos definido transformación de Lorentz como todo el conjunto de transformaciones que dejan, lo que se dice, dejan invariante a la métrica, es decir, que satisfacen esta relación, ¿sí? Este tipo de relación de similaridad aplicada a la métrica me deja la métrica, en ese sentido la dejo invariante. Y les había contado que el conjunto de transformaciones de Lorentz que tienen determinante igual a 1 son las rotaciones y los boosts, es decir, el conjunto de rotaciones del espacio, dejando fijo el tiempo, y el conjunto de transformaciones que llamo boosts, que son las que me conectan distintos sistemas de referencia que se mueven a una cierta velocidad relativa uno del otro. Por otro lado, habíamos definido lo que era un cuadrivector contravariante, que era cualquier objeto que transformaba igual que como transforman los diferenciales de coordenadas, usando como nombre para la transformación esta letra lambda con índices que van del noroeste a sudeste. Y por otro lado dijimos que las derivadas respecto a las coordenadas transformaban a la inversa de cómo transforman los diferenciales de coordenadas. Le asignábamos a la transformación la misma letra, pero poníamos los índices de sudoeste a noreste, y decíamos que un vector covariante era un vector que transformaba igual que como transforma la derivada, ¿sí? Por otro lado dijimos que así como habíamos definido vector contravariante y vector covariante, podemos definir tensores en general, que transforma como productos de esos objetos anteriores que dijimos recién. Discutimos por qué con la métrica y con la inversa de la métrica, que numéricamente es igual a la métrica, puedo subir y bajar índices de los vectores y de los tensores en general. Y hablamos de que uno podía hacer contracciones de índices en las ecuaciones. Contraer los índices significa sumar sobre ese índice, y cuando contraigo un índice de arriba con un índice de abajo, reduzco el carácter tensorial de las ecuaciones. En particular, si tengo un vector contravariante, un vector covariante, al sumar sobre este índice estoy construyendo un escalar, algo que es invariante. Gracias a esto y gracias a la posibilidad de bajar y subir índices, yo puedo agarrar cualquier vector contravariante y construirme un invariante, o cualquier vector covariante y construirme un invariante, ¿sí? Hacer esto acá es lo que uno dice, tomar el cuadrado de ese vector, pero es el cuadrado en el sentido lorentziano, no es elevar al cuadrado cada una de sus componentes, sino que en definitiva hacer esto es tomar el cuadrado de la componente 0 menos el cuadrado de cada una de las componentes espaciales, esencialmente, ¿sí? Definimos el tiempo propio, o bien cómo se define la derivada del tiempo coordenado respecto al tiempo propio, y eso nos permitió definir el cuadrimomento de una partícula masiva. Vimos de ahí cómo interpretar la componente 0 como la energía y la velocidad de la luz, y las componentes espaciales como el momento espacial de esa partícula. Vimos que eso nos llevaba a la relación de dispersión relativista entre la energía y el momento de la partícula, y a la relación que hay entre el momento y la energía de la partícula, si yo lo escribo en términos de la velocidad, es decir, cuál es el factor de proporcionalidad que hay entre la velocidad y el momento para una partícula. Con estas dos cosas vimos que tranquilamente podíamos definir el cuadrimomento para partículas sin masa, simplemente tomando a cero la masa en estas expresiones, y vimos que el cuadrimomento de una partícula no masiva esencialmente tenía en la componente de la energía dividida por la velocidad de la luz al módulo del momento, y en las componentes del momento el momento. De manera tal de que este vector, si yo tomo su cuadrado, entre comillas, su cuadrado lorentziano, para una partícula no masiva es 0. Fíjense que para las partículas masivas, el cuadrado del cuadrivector Pmu me da m cuadrado c cuadrado, que es un número positivo, y para las partículas no masivas me da 0. ¿Sí? En general, en el lenguaje del espacio de este espacio de Minkowski de 4 dimensiones que estamos viendo con estas métricas, se dice que un vector cuyo cuadrado es positivo es un vector tipo tiempo. Un vector cuyo cuadrado es negativo es un vector tipo espacio, y un vector cuyo cuadrado es nulo es un vector tipo luz. ¿Okay? Eso es jerga, pero se lo dice así. O sea que el cuadrimomento de una partícula masiva es siempre un vector tipo tiempo, ¿okay? Porque tiene un cuadrado positivo. En cambio, el cuadrimomento asociado a una partícula no masiva es un vector tipo luz, porque tiene un cuadrado nulo. ¿Está bien? Bueno, definimos la energía cinética y me quedé ahí.
antes de encarar bueno, en la clase de hoy básicamente lo que quiero es mostrarles cómo resolver varios problemas cinemáticos que están en la guía, arrancando por que es el que me había quedado pendiente de la clase pasada. Pero antes de eso quería como decir una cosa más que siempre me lo olvido cuando doy esa primera introducción a la notación relativista, que si quieren es una cosa que es bastante tonta, pero que es casi es una de las cosas más importantes por las cuales es útil laburar con este espacio cuatrodimensional y con esta notación relativista. ¿Se ve bien ahí mi pizarrón? Sí, se ve. Bien. Supónganse que ustedes tienen una ley física que, por ejemplo, pero ahora puedo generalizar un poco, por ejemplo, me dice que bueno, un determinado cuadrivector es nulo. ¿Sí? Esta es una ley física que en realidad implica 4 leyes físicas, ¿no es cierto? Porque cada una de las componentes de este cuadrivector tiene que ser nulo. Imagínense que si mi ley en realidad me dice que este cuadrivector tiene que ser igual a otro cuadrivector, puedo pasar todo para un lado e interpretar como que mi ley dice que un cierto cuadrivector es nulo, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando lo veamos después, para los que no lo vieron, para los que no cursaron teórica 2, teórica 1, perdón, las leyes de Maxwell, por ejemplo, que son leyes que se pueden escribir en la relatividad especial, satisfacen, se escriben de esta manera en notación covariante. Ya lo vamos a ver después. Pero fíjense que esta es una ecuación de un vector contravariante, ¿no? Porque el lado izquierdo tengo un tensor con una derivada y esa derivada está contraída porque tengo mu, o sea que el único índice libre que tengo del lado izquierdo es un índice arriba, por lo tanto esto es un vector contravariante y el lado derecho es un vector contravariante. O sea que si quieren esa ley, yo la podría escribir tranquilamente así. Derivada de f mu nu menos j nu igual a 0, ¿no? Con lo cual estoy efectivamente escribiendo una ley de este tipo, es un vector contravariante igual a 0. ¿no? Entonces supónganse que tengo una ley física donde yo escribo un montón de objetos físicos metidos acá dentro de este cuadrivector y digo que ese cuadrivector es nulo. ¿Sí? Ahora, lo lindo de haber formulado esto de esta manera es lo siguiente. Supónganse que yo estoy diciendo que estoy postulando que este tipo es un cuadrivector contravariante, ¿no? La ecuación esta, lo que sea. Entonces, me pregunto, bueno, ¿cómo va a valer esto en cualquier sistema de referencia que esté conectado con el sistema de referencia original, donde yo sé que vale esto a través de boosts y de rotaciones, es decir, a través de transformaciones de Lorentz? Entonces, supónganse, imagínense que yo analizo esta ecuación en un sistema de referencia primado, ¿sí? O sea, en otro sistema de referencia. Como este tipo yo sé que es un cuadrivector contravariante, yo sé cómo transforma. Entonces, escribo cómo transforma. En la matriz lambda, con los índices de noroeste a sudeste, por el cuadrivector original. ¿No es cierto? Ahora, yo tenía mi ley y me decía que este tipo de acá era nulo. ¿Sí? Y esta matriz que está multiplicando este tipo de acá, sé que tiene el determinante distinto de 0. ¿Sí? Con lo cual puedo afirmar que si esto es 0, ¿sí? Y esta matriz no es singular, entonces lo que tengo acá es 0. ¿Sí? Medio tonto lo que estoy diciendo, es bastante obvio. Pero fíjense que la implicancia es bastante fuerte, porque significa que si yo puedo construirme mi ley física y escribirla en una ecuación en lenguaje covariante, esa ley va a valer en cualquier sistema de referencia. Es importante entender esto último. Esto es lo poderoso de esta notación. Necesito que me digan si se entiende bien, si hay alguno que no lo entiende. Y el que no lo entiende, pregunte sin ningún tipo de vergüenza, porque esto es importante. Bueno. Acá en el ejemplo que les puse recién, hablé de, qué sé yo, un vector contravariante que se anulara. Pero claramente esto podría valer para cualquier tipo de ecuación de tipo covariante o contravariante que yo tenga, ¿no? Supónganse que yo les digo, este tensor físico que tiene tales componentes que se escriben con las derivadas de tales campos, lo que sea, bla, 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 es un vector, un tensor 2,0. Y les digo, bueno, mi ley física dice que este tipo es nulo. ¿Tá?
que vale esta ecuación en un cierto sistema de referencia. Bueno, por la manera en la que yo estoy escribiendo todas estas cosas, si vale en un sistema de referencia, vale en cualquier sistema de referencia. ¿Tá? Que se relacionen entre sí usando, obviamente, transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que nos dice esto es que si yo tengo leyes físicas que valen en cualquier sistema de referencia inercial, donde entre sistemas de referencia inercial me estoy refiriendo a todos los sistemas de referencia que se pueden relacionar entre sí con transformaciones de Lorentz, entonces me conviene poder tratar de escribir las leyes de manera covariante, porque si las escribo de manera covariante garantizo que esas leyes están bien definidas según los postulados de la relatividad especial, en el sentido de que son leyes que van a valer siempre, ¿no? En cualquier sistema de referencia. Bien, se entiende bien, genial. Entonces, dicho esto, no, antes de volver. Entonces, cuando vamos a trabajar con ecuaciones con cinemática relativista, ¿qué leyes físicas vamos a usar? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a tener choques de partículas, donde a mi choque entran una determinada cantidad de partículas, A, B, C, D, lo que sea, y salen otras partículas. ¿Sí? Y vamos a pensar que esas partículas en algún sentido son lo suficientemente elementales como para entender que, digamos, se pueden transformar, su naturaleza, puedo acá tener neutrones y del otro lado no tenerlos, puedo tener protones de este lado y de este lado no tenerlos, por ejemplo. Pero vamos a pensar que en el cambio de estructura que se dio a partir de ese choque, estos choques igual conservan la energía y conservan el impulso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Supónganse que ustedes piensan en términos de el típico choque que ves en el Labo 1 en el laboratorio, ¿no? Entonces vos hacés chocar unos autitos, ¿siguen haciendo ese experimento o no? Sí, bien. Hacés chocar tus autitos, ¿no? Entonces vos en principio podés pensar que aproximadamente, bajo ciertas circunstancias, se conserva la energía y el impulso. Ponele. Ahora, si te pones a mirar en detalle, y bueno, vamos a ver por qué no se conserva la energía y el impulso. Primero porque, bueno, hay rozamiento en las pistas. Vamos a suponer que el rozamiento fuera casi despreciable. ¿Dónde más puedo llegar a perder energía? Bueno, cuando los tipos chocan, supongo que hay un resorte que anda bien, todo. Cuando los tipos chocan, como esas no son partículas, son carritos, es decir, son sólidos que tienen un montón de partículas, bueno, ese carrito cuando choca con el otro carrito, cada uno de esos dos carritos se le excitan vibraciones, fonones, si quieren, modos de vibración normal que tienen esos carritos. Esos modos de vibración normal no van a durar eternamente, en algún momento se empiezan a disipar, se disipan en forma de calor, y entonces cuando yo mire la energía de que entró y la energía que salió, voy a ver una pérdida de energía porque efectivamente disipé energía en forma de eventualmente vibraciones y calor. ¿tá? Ahora, si yo estoy pensando en términos de un protón y de un electrón, ¿sí? Por ejemplo, de un electrón. El electrón, hasta donde lo entendemos, es una partícula elemental. Entonces, si viene un electrón, no puedo imaginarme que el electrón se le excitó un cierto grado de libertad interno y por lo tanto voy a ver que no se conserva energía. Yo en principio, si hago choque con electrones, esperaría que se conserve la energía y el impulso. ¿tá? Lo mismo con un protón. A menos que yo un protón, el protón que entra y el protón que sale no es el mismo porque, qué sé yo, se me excitaron las capas del núcleo de ese núcleo, el protón. Bueno, en ese caso podría llegar a pensar que uno es un protón y otro es un protón excitado, entonces de alguna manera cambian. Pero si yo tengo partículas que pueden cambiar de identidad, pero que conozco efectivamente toda la energía que entró y toda la energía que salió, y no me estoy perdiendo de ver ninguna energía en ningún lado, entonces es esperable que en esos choques se conserve la energía y el impulso. ¿Por qué es esperable? Bueno, por lo que discutíamos en la clase pasada, ¿no? La energía y el impulso son las simetrías que subyacen a la invariancia ante la traslación en el tiempo y la invariancia ante la traslación en el espacio. Entonces, sean cuales fueren las leyes físicas que me regulan cómo van a ser las interacciones que se dan para que se produzcan estos choques, yo espero que esas leyes sean las mismas hoy, mañana, pasado y traspasado, con lo cual espero que se conserve la energía. Y a su vez espero que las leyes físicas que regulan esos choques sean las mismas acá, a 10 kilómetros o en la superficie de Marte. Y por lo tanto espero que se conserve el impulso lineal. ¿tá? Ahora, en términos relativistas, ¿qué voy a decir? Bueno, yo tendré un cuadrimomento para cada una de las partículas que entra,
y para cada una de las partículas que salen, ¿sí? Y lo que voy a proponer es que la suma de los cuadrimomentos iniciales sea igual a la suma de los cuadrimomentos finales. ¿Tá? Fíjense que esto quiere decir que se va a conservar la energía y el impulso lineal en este choque. ¿Sí? Pero también, por lo que decíamos antes en el pizarrón anterior, esto significa que si la energía y el impulso se consideran en un dado sistema de referencia donde yo planteé este problema, se van a conservar en todos los sistemas de referencia inerciales que se conectan con este sistema de referencia en el que empecé el problema a través de transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Entonces, en particular, eso significa que si esa conservación de energía e impulso es independiente del sistema de referencia, yo puedo plantear el problema del sistema de referencia que más me convenga a mí. ¿Tá? En todo caso, si el que me pregunta, el que me hace el problema, me dice, che, pero yo lo necesito en este otro sistema de referencia. Bueno, para que yo lo resuelvo acá, y de última, después transformo el sistema de referencia para el tuyo, así puedo darte la respuesta que vos necesitás. Por ejemplo, típico ejemplo donde nosotros vamos a jugar un poco en estos problemas. Tengo un cierto choque que se da en un sistema de referencia bien preciso, que es el de mi laboratorio, donde estoy haciendo un experimento. Ahora, puede pasar que me resulte mucho más fácil resolver estos problemas de dinámica relativista, de cinemática relativista, en otro sistema de referencia, donde son más fáciles las cuentas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo resuelvo en el sistema donde es más fácil hacer las cuentas, y después de última hago los boosts y las rotaciones a los resultados que yo tengo necesarias para darte la información a vos en el sistema de referencia del laboratorio. ¿Tá? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que la energía de impulso se conserva en todos los sistemas de referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un segundo el ejercicio, creo que es el 7 de la guía. Ahora después voy con algunos un poco más fáciles. El 7 de la guía que viene bien motivado, porque el profesor les había contado, como les decía el otro día, espero que lo recuerden, que se postuló la existencia, en su momento, la existencia del neutrino, cuando la gente estudiaba los decaimientos beta, y veía que, bueno, que el neutrón podía decaer en un protón y un electrón, ¿sí? Pero se veía que efectivamente la energía del protón y la energía del electrón quedaban completamente determinadas por las masas de estas partículas que están involucradas en este decaimiento. ¿Sí? Y, o sea, eso es lo que se observa cinemáticamente. Y experimentalmente no se observaba eso, se observaba que las energías posibles a las que se veían los electrones después de un decaimiento beta eran muy amplias, se podían ver electrones a muchas energías distintas. Eso hizo pensar o bien que no se conservaba la energía, o que en realidad acá, en esta reacción, hay otra partícula que uno no estaba viendo, y ahí se postula la existencia de los neutrinos. Entonces veamos, supongamos que no existen los neutrinos, y que el neutrón tiene este decaimiento de acá, ¿sí? Veamos cuáles son las consecuencias cinemáticas de asumir eso. ¿Tá? Fíjense que todo lo que les comenté recién de los cuadrimomentos, la conservación, etcétera, les dije que valía para choque, vale también para un decaimiento. ¿Tá? Decaimiento sería una situación extremadamente sencilla, que es que tengo una partícula inicialmente y al final del proceso, independientemente de cómo se haya producido el proceso, tengo otras partículas. ¿Tá? Entonces me interesa estudiar la cinemática de este evento, de este proceso. ¿Sí? La cagada es que yo no veo los chats. Okay. Bien. Fíjense, esto como observación, después vamos a entender por qué esto es relevante, pero fíjense que la masa de la partícula semilla, que es la que decae el neutrón, es mayor a la masa del protón y a la masa del electrón. ¿Tá? Eso para tenerlo en cuenta, después vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, como les decía, para resolver la cinemática de este problema, lo mejor es agarrar y pararse en un sistema de referencia donde sea fácil estudiarlo. ¿Tá? De última, si me lo piden en otro sistema de referencia, bueno, tendré que hacer un boost de mis resultados y poder entender cómo van las cosas en otro sistema de referencia. Pero por lo pronto, me paro donde las cosas sean más fáciles. ¿Sí? Y donde es más fácil estudiar esto, y es bastante razonable esperar que sea así, es pensar en el sistema de referencia donde inicialmente este neutrón inicial está quieto. ¿Tá? El neutrón es una partícula masiva, por lo tanto puede estar quieto, entonces, aunque en mi experimento se esté moviendo, me va a resultar más fácil resolver la cinemática parándome en un sistema de referencia solidario al neutrón, de manera tal que el neutrón en mi sistema de referencia no se mueve. ¿Tá? Pregúntenme si no entienden eso, ¿eh? O sea, vayan parándome. Yo les voy contando
la cadena de razonamientos. Entonces ahora dije, listo, me estoy parando en un sistema de referencia donde este neutrón está quieto. Ahora, este protón y este electrón seguramente van a salir disparados, por más que el neutrón esté quieto, difícilmente cuando se cree este protón y este electrón, difícilmente se creen quietos también, o sea, esto va a decaer y va a producir un protón y un electrón que van a salir disparados. Ahora, ya de entrada uno intuitivamente ya se da cuenta que por conservación del impulso lineal, el protón y el electrón, por más que salgan disparados en cualquier dirección, uno va a salir en una dirección y el otro va a salir en la dirección contraria. ¿Están todos de acuerdo con eso? Es la única manera que se conserve el impulso lineal. ¿Sí? Es imaginable, digamos. Digo, es como también volviendo a los carritos, ¿no? Tenés el carrito y había un experimento donde vos podías atar los dos carritos digamos, presionabas un resorte y los enganchabas. Y vos podías ponerlos en cualquier lado y soltar el resorte y plum, te salen los dos carritos. Bueno, eso sería algo mentalmente parecido. Los dos carritos saldrán en alguna dirección, pero uno sale en una dirección y el otro sale en la otra dirección para que se conserve el impulso, ¿no? Si yo parto del reposo, difícilmente uno se lo puede imaginar de otra manera. Entonces, esa dirección, yo puedo agarrar y elegir el sistema de referencia para que esa dirección sea, qué sé yo, la dirección X, y ya está, ¿sí? Y si no fuera X, roto mi sistema de referencia y digo, bueno, ahora elijo que la dirección en la que los productos del decaimiento se mueven sea la dirección X, ¿sí? Entonces, fíjense, con toda esta información uno agarra y lo que tiene que hacer es tratar de parametrizar de manera más sencilla posible todos los cuadrimomentos involucrados en este proceso, ¿sí? Respecto al cuadrimomento del neutrón, lo que dijimos es que estaba en reposo en mi sistema de referencia, con lo cual su energía inicial, de energía dividido C, todavía estamos usando C, creo que esta es la última clase, si no me equivoco en mis apuntes, donde usamos C. La que viene ya me parece que no se usa más. La energía dividido C del neutrón va a ser la energía del reposo, que es la masa del neutrón por C al cuadrado, dividido C la masa del neutrón por C, ¿sí? Y el momento lineal del neutrón, en este sistema de referencia donde está quieto, es 0. Chao. ¿Sí? Ahora, el protón y el electrón, dejemos de lado un segundo la componente 0 de ellos. En la parte espacial, bueno, dijimos que el protón se va a mover en una dirección y que yo elijo que esa dirección sea X, porque me paro en ese sistema de referencia, con un cierto momento P y 0, 0 en las otras componentes. ¿Sí? Ahora, claramente para que se conserve el impulso lineal, es decir, para que el impulso lineal de la primera partícula sea igual a la suma de los impulsos lineales de las otras dos partículas, claramente, bueno, tendrá que ser, obviamente, en la misma dirección X, pero en el sentido contrario, en menos P. Esto ya lo impongo de entrada porque tiene que ser así para que se conserve la energía, se conserve el impulso, perdón. Ahora, ¿cómo es que hice para parametrizar la energía del protón y la energía del electrón? Bueno, habíamos visto que de pedir la condición on-shell, ¿qué quiero decir con la condición on-shell? La condición de que el P cuadrado relativista del protón sea igual a su masa al cuadrado por C cuadrado, eso me da una relación de dispersión entre la energía y el momento. Es decir, la energía no podía haber cualquier cosa en términos del momento. Valía algo bien preciso, que era la raíz cuadrada de m cuadrado por C a la cuarta más C cuadrado por P cuadrado. Que todo eso dividido C básicamente me da esta raíz. ¿Tá? Cuando después usemos C igual a 1 es fácil acordarse porque va a ser la raíz cuadrada de m cuadrado más P cuadrado. Chao. Donde este MP es la masa del protón. ¿Sí? Y bueno, y la energía del electrón también, por esa condición, nuevamente, acuérdense de esa palabra, la condición on-shell, que es que el P cuadrado del electrón sea igual a su masa al cuadrado, esencialmente, eso me obliga a que la energía no puede valer cualquier cosa. Una vez que tengo elegido el momento, ya sé cuánto vale la energía en términos de la masa y el momento. ¿Tá? Entonces acá ya tengo parametrizados mis tres momentos, mis tres cuadrimomentos, el del neutrón, el del protón y el del electrón, ¿sí? Fíjense que hasta ahora, digamos, hay dos cosas que uno tiene que tratar de garantizar en esta cinemática. Uno, que se conserve la energía y el impulso. Y dos, que cada uno de los cuadrimomentos esté on-shell. On-shell, de vuelta, lo que les dije que traten de acordarse. On-shell me estoy refiriendo a que el cuadrado de ese cuadrimomento sea igual a su masa al cuadrado. ¿Sí? Entonces, que esto está on-shell, seguro, el cuadrado de este cuadrimomento es la masa del neutrón al cuadrado, ¿no? Porque es la componente 0 al cuadrado menos las componentes espaciales al cuadrado, chao. Que este momento está en shell también, es el cuadrado de esto menos p cuadrado, y me da la masa del protón al cuadrado por c cuadrado. Lo mismo con este. Ahora, que se conserve el impulso también.
el vector 0 va a ser igual a la suma de este vector más este vector en la parte espacial. ¿Qué falta para que se conserve la energía y el impulso? Bueno, tengo que chequear que se conserve la energía, me falta imponer una condición más. Para que se conserve la energía, bueno, simplemente tengo que la componente 0 de este vector tiene que ser igual a la suma de esta componente más esta componente, esta ecuación de acá. Esa es la única que no parametricé de entrada, porque la conservación y las condiciones de Shell medio que ya las metí por intuición usando un poco los dedos, diciendo, bueno, me paré un tal sistema de referencia, bla, bla, bla. La condición de Shell es fácil porque la energía está determinada por el momento, etcétera, etcétera. Lo único que me faltó imponer es la conservación de energía, que la única es no trivial, es esta ecuación de acá que es para nada obvia. ¿Tá? ¿A alguien se le ocurre cómo resolver esta ecuación? Bueno, primero, pensemos qué es lo que tengo que resolver esta ecuación. ¿Cuál es la incógnita de, acá, de esta ecuación? Y bueno, sí, es P. Es decir, no les dije, yo, nada en principio no les dije si conozco o no la masa del electrón, si conozco o no la masa del protón, la masa del neutrón, pero un poco como la idea de este ejercicio es, vamos a asumir que conozco las masas de las partículas A, B y C, y quiero mostrarles que efectivamente la energía y los impulsos de estas partículas quedan completamente fijados. ¿Tá? Entonces, acá vemos efectivamente que tengo una única ecuación, esta acá en recuadrada. Esta ecuación tiene como parámetros metidos en el medio la masa del neutrón, la masa del protón, la masa del electrón, la velocidad de luz, que es un parámetro universal, pero tiene un incógnito que es el momento. ¿Tá? Y bueno, esta ecuación es una ecuación no lineal, complicada, pero que en principio, jugando un poquito, ustedes la pueden sacar cómo hacer para despejar el momento de acá. ¿Sí? Qué sé yo, una manera posible para despejar el momento de acá es despejar una de las raíces, elegir cualquiera de las dos raíces, despejar una de ellas, elevar al cuadrado esa ecuación, y me voy a sacar de encima una de las raíces, pero me queda otra raíz del otro lado, y esa otra raíz del otro lado la reemplazo con la raíz original de la primera ecuación. Bueno, juegan un poco, es un poco de raíces, elevar al cuadrado, todo ese tipo de cosas, pero en principio es una ecuación con p cuadrado, pueden despejar p cuadrado. Con lo cual, si pueden despejar p cuadrado, pueden despejar la energía del protón, que es p cuadrado más mp cuadrado c cuadrado raíz cuadrada, y pueden despejar la energía del electrón, que es p cuadrado más r cuadrado, todo eso por c, ¿no? Acuérdense que la componente 0, cuando estoy usando estas unidades con c, la componente 0 de los cuadrimomentos es la energía dividido c. ¿Tá? Entonces, bueno, de acá pueden sacar, una vez que despejan p cuadrado, pueden sacar la energía del protón y la energía del electrón, y efectivamente el resultado es este de acá. Es un cálculo sencillo. ¿Sí? Una vez que entendieron este planteo, el cálculo es jugar un poquito con un poquito de álgebra, nada más. O sea que efectivamente encuentro la energía del protón, todo escrito en términos de alguna cuenta que tengo que hacer con las masas de las partículas, el protón, neutrón y electrón, y la energía del electrón también, con toda una cuentita que tengo que hacer en términos de la energía del electrón, el neutrón y el protón. Si ustedes enchufan números experimentales acá, la masa del protón, la del neutrón y el electrón, la del protón, por ejemplo, les da 938.27 megaelectronvolts. La del electrón, fíjense que les da 1.3 megaelectronvolts. Y esto es curioso porque la masa en reposo del electrón es medio megaelectronvolt. ¿Sí? Entonces, si ustedes definen, como habíamos definido antes, la energía cinética como la energía del electrón menos la energía en reposo del electrón, tienen que la energía cinética con la que sale el electrón después de este decaimiento es 0,78 megaelectronvolt, que es incluso mayor que la energía en reposo de este electrón. ¿Tá? Entonces, esto me está diciendo, cuando yo tengo energías que son mucho más grandes que las masas en reposo de las partículas, me está hablando de fenómenos que son puramente relativistas, ¿sí? Que no tienen ninguna contraparte clásica. ¿Tá? Si quieren, el límite ultra relativista es cuando los momentos en las energías son mucho más grandes que las masas de las partículas, y el límite no relativista de todas estas cosas es al revés, cuando las energías y los momentos son mucho más chicos que las masas de las partículas. ¿Tá? Este es un caso donde son números comparables. Esta energía cinética es comparable con la energía en reposo del electrón. Entonces, bueno, pero la conclusión acá es que ven que efectivamente la energía del electrón en este decaimiento está completamente fija, vale 1.3 megaelectronvolts, que es algo que depende nada más que de la masa del electrón, la masa del neutrón y la masa del protón. ¿Sí? Obviamente esta energía es la energía del electrón cuando yo veo este decaimiento en un sistema de referencia donde el neutrón está quieto. Después tendré que bustear esto si yo quiero un sistema de referencia donde el neutrón se está moviendo. Pero ya está, ya resolví el problema cinemático. Después es una cuestión de hacer un boost para irme al sistema de referencia que me interese a mí. ¿Tá? Pero bueno, cuando uno
el resultado experimental, cuando se estudiaba el decaimiento beta, cuando uno miraba el número relativo de electrones que se observaban en función de la energía cinética del electrón, ¿sí? Uno veía todo un continuo, esencialmente un continuo, digamos, de energías posibles que tenía el electrón, y veía que el número relativo de electrones que se observaban se iba prácticamente a cero justo en esa energía, que es la que acabamos de decir. ¿Qué hubiera esperado uno si la cuenta de recién fuera la correcta? Y bueno, uno hubiera esperado que el número relativo de electrones estuviera completamente concentrados todos en esta energía de acá, que es la única energía posible para el decaimiento de un neutrón, y vemos que efectivamente no, que es posible cualquier energía para el electrón desde cero hasta esa energía, y que luego nos observaban electrones. ¿Tá? Y la explicación para eso, bueno, como les dijo el profesor, efectivamente es, si uno postula que existe otra partícula acá, eso es explicable, y efectivamente hoy en día sabemos que esa es la explicación. ¿Tá? ¿Preguntas de esto? Chat, todo bien. Bien. Bueno, entonces, vamos a los apuntes que les mandé hoy, que sigue con ejercicios, ¿sí? Bueno, una cosa que no lo dije en su momento, pero que lo digo ahora, y que es más general que lo que es más general que lo que. Esperen que comparto. Que es más general que lo que vimos recién, es que en general va a existir una cosa que vamos a llamar el sistema de referencia del centro de momentos. ¿Tá? Que va a ser un sistema de referencia donde básicamente se anulan los momentos espaciales, la suma de los momentos espaciales de mis partículas. ¿Sí? En el ejemplo anterior estábamos parados en el sistema de referencia del centro de los momentos, porque fíjense, en la situación inicial yo tenía una sola partícula, el neutrón, y bueno, su momento habíamos postulado que se anulaba, porque dijimos, nos paramos en el sistema de referencia donde el neutrón está quieto. Y por lo tanto, obviamente, la suma de los momentos en la situación final, la suma de los momentos del electrón y del protón, y los momentos lineales espaciales, también se anulaba. Entonces estábamos parados en el sistema de referencia del centro de los momentos. Acá les puse en el apunte, si se fijan, si existe es único. Y esto obviamente cuando uno no tiene la intuición relativista, sino la intuición no relativista de la naturaleza, parece un poco raro, porque uno se imagina que siempre existe el centro de los momentos, es decir, que siempre va a ser posible pararse un sistema de referencia donde la suma de los momentos de una situación física se anula. Y eso resulta ser que en relatividad especial no es cierto. Hay veces que el sistema de referencia del centro de los momentos no existe. ¿Tá? Ahora, si existe, por lo pronto llévense la idea de que si existe es único. ¿Tá? Pero veamos un par de casos donde no existe el sistema de referencia del centro de los momentos. ¿Sí? Y bueno, justamente, como es una noción que es puramente relativista, la posible no existencia del centro de los momentos, tiene que ver con fenómenos que son extremadamente relativistas, como por ejemplo una partícula no masiva. Puedo decir de una situación donde tengo una partícula no masiva, un fotón. ¿Tá? Entonces, en esa situación tengo un fotón viajando, el cuadrimomento total de esa situación física es, bueno, el momento del fotón, que va a ser un cierto momento espacial, y en la componente de energía es el módulo del momento. ¿Tá? Ahora, bien. Ahora, fíjense, bueno, ¿por qué parametricé así mi momento total? Bueno, como es una partícula no masiva, yo necesito que el p cuadrado de esa partícula sea nulo, y eso me obliga a que la componente cero de este cuadrivector sea el módulo del momento. ¿Tá? Ahora, fíjense, si existiera un sistema de referencia en el centro de los momentos, la pinta que debería tener mi momento total, ¿sí? Debería ser esta. ¿Sí? Este no es el sistema de referencia centro momento. Supónganse que yo digo, existe el sistema de referencia centro momento, me paro en esta situación en el sistema de referencia centro momentos. Si ese sistema de referencia existiera, la pinta del momento total debería ser una cierta componente cero, es cero, llamémosla, y todo nulo es el momento lineal, ¿tá? Porque esa es por definición mi sistema de referencia del centro de los momentos.
Ahora, si yo le tomo el p cuadrado a esto, a este vector de acá, el p cuadrado de esto me da E0 al cuadrado, ¿sí? Y salvo que este de 0 fuera nulo, esto es distinto de 0. Pero habíamos visto que en el otro sistema de referencia, en mi sistema de referencia de partida, p cuadrado era 0. Entonces no puede ser 0 y no 0 una cosa que es invariante relativista, como es el p cuadrado. ¿tá? Porque el p cuadrado no debe depender del sistema de referencia. Entonces yo partí el cuadrimomento de un sistema que es un solo fotón, y que tenía un p cuadrado 0, y dije, bueno, ahora me paro un sistema de referencia centro-momento y tengo que p cuadrado no es 0, entonces hay una inconsistencia. ¿tá? Sí, ok, uno me podría decir, bueno, esto podría valer si es 0 es 0, ok, pero si es 0 es 0, si la componente es 0 es 0, o sea, si esto es 0 y esto es 0, entonces no tengo fotón, porque si un fotón se tiene que tener un momento. Si tengo un fotón sin momento, no hay nada. ¿tá? A diferencia de una partícula masiva, donde yo puedo decir, bueno, una partícula masiva tengo un momento nulo. Puedo agarrar y decir, la partícula está quieta, chao. Un fotón no puede estar quieto. O existe o no existe, o tiene momento o no tiene momento. ¿tá? O tiene momento o no existe. Otra situación donde se podría dar cuando no existe un sistema de referencia del centro de momentos es tener dos partículas no masivas, pero que sean paralelas. Y eso es importante, porque podría tener dos partículas no masivas que no sean paralelas y ahí sí existe el centro de los momentos. Pero si son dos partículas no masivas paralelas, no existe el centro de los momentos. Veamos por qué, nuevamente. Supónganse que tengo dos partículas no masivas paralelas, puedo pensar que se están moviendo las dos en la dirección X, por ejemplo. ¿sí? Entonces podría parametrizar sus cuadrimomentos de esta manera. La componente 0 pongo el módulo de P1, el módulo de P2, y en la componente X tengo P1 y tengo P2. ¿sí? Ahora supónganse que las dos se mueven paralelas en la misma dirección. ¿sí? Entonces pónganle que tomo que X se mueven en X positivo y por lo tanto P1 y P2 son positivos y por lo tanto van igual que sus módulos. Si yo tomo el P cuadrado total, que es el P1 más el P2 cuadrado lorentziano, me queda módulo de P1 más módulo de P2 al cuadrado menos P1 más P2 al cuadrado. Pues si van las dos en la misma dirección, entonces esto es nulo. ¿tá? Ahora, nuevamente, mismo razonamiento de antes. Si existiera un sistema de referencia para este sistema de dos partículas, dos fotones, que en cierto sistema de referencia se mueven paralelos, si existiera otro sistema de referencia del centro de los momentos, la pinta que debería tener el P total en ese otro sistema de referencia del centro de los momentos es, por definición, que sean nulas todas las componentes espaciales de ese momento total. ¿sí? Ahora, si tuviera esta pinta, el P total al cuadrado sería E0 al cuadrado, que es distinto de 0. Y eso es inconsistente con que vimos que efectivamente en esta situación particular de dos fotones moviéndose en la misma dirección, el P total al cuadrado era 0. ¿tá? Entonces, si yo tengo dos fotones en la misma dirección, no existe el sistema de referencia, no hay manera de pararse un sistema de referencia del centro de los momentos, porque yo no puedo tener que 0 sea 0. Porque nuevamente, si es 0, es 0, y es 0 en definitiva es la suma de los dos módulos de dos momentos. Si es 0, los dos fotones no tienen energía, no tienen momento y por lo tanto no existen. Bien, entonces es una situación donde no existe, pero vamos a casos donde existe el centro de los momentos. Entonces el ejercicio 3, por ejemplo, me dice estudiar una cosa que sería como la más efectiva de un sistema de momentos. ¿sí? Supónganse que tienen dos partículas, vamos a suponer en general que son masivas, que tienen cuadrimomentos P1, cuadrimomentos P2. ¿sí? Entonces se define una especie de masa efectiva de las partículas como tomar el la suma de los cuadrimomentos al cuadrado lorentziano. ¿tá? ¿En qué sentido es efectiva? Porque sí, yo sé que el cuadrado del cuadrimomento de una partícula es su masa al cuadrado, el cuadrado del cuadrimomento de la otra partícula es su masa al cuadrado, pero esto es una definición. ¿sí? Este invariante, el cuadrado de la suma de los dos momentos, lo llamo masa efectiva. ¿tá? Pero hay una desigualdad interesante que uno puede derivar para esta masa efectiva, que es lo que nos pide el ejercicio 3. Entonces veamos cómo calcular esto. La suma de los dos cuadrimomentos, su cuadrado lorentziano es la suma de sus componentes 0 al cuadrado menos la suma de sus componentes espaciales al cuadrado. ¿tá? Esa es la definición del cuadrado lorentziano, que es hacer la contracción del vector consigo mismo. ¿sí? Fíjense que, bueno, acuérdense que E1 dividido C y E2 dividido C se puede escribir en términos de la componente espacial del momento para cada una de esas partículas, con su masa al cuadrado. ¿sí?
Entonces, supóngase ahora que me paro en el sistema de referencia del centro de los momentos, ¿sí? Entonces, en el sistema de referencia del centro de los momentos, esto que tengo acá, que es la parte espacial, la suma de la parte espacial, va a ser 0, ¿sí? O sea que este cuadrado en definitiva me va a quedar este primer término de acá, E1 sobre C más E2 sobre C al cuadrado, ¿tá? Entonces agarro y lo expando, digo, bueno, esta masa efectiva al cuadrado en el centro de masa es E1 al cuadrado sobre C, bueno, C no lo nombro más, ¿ok? Porque después no lo vamos a usar. E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2E1 de 2, que es este cuadrado, básicamente, ¿sí? Bueno, E1 al cuadrado y E2 al cuadrado lo reemplazo por los cuadrados de estas raíces de acá, me queda P cuadrado más M1 cuadrado, más P2 cuadrado más M2 cuadrado, y acá me queda el doble producto de también esas raíces, o sea que reemplacé las energías por lo que eran efectivamente. Entonces llego a que la masa efectiva al cuadrado es esta expresión fea de acá. Ahora fíjense, cada una de estas raíces, P cuadrado, estas que me aparecieron acá y acá, que no me pude sacar de encima, P cuadrado más M cuadrado C cuadrado, siempre esta expresión de acá va a ser mayor o igual a MC, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, esto como muy poco puede valer lo que valga cuando P es igual a 0. Para P, yendo para valores más grandes, o valores negativos más chicos, para el otro lado, no importa, esta expresión va a crecer, va a ser más grande. Con lo cual, esto siempre es más grande que lo que me daría si yo pongo P igual a 0. ¿Están todos de acuerdo en esa desigualdad que acabo de escribir acá en verde? ¿Sí? Perfecto. Entonces, uso esa desigualdad acá, ¿sí? Digo, bueno, este tipo de acá y este tipo de acá los acoto con MC. Entonces, con eso, usando esto, eso y estas dos expresiones acotadas, me quedan estos tres términos que no dependen del momento. Pero me quedó este P cuadrado acá y este P cuadrado acá, o sea, más 2P cuadrado, ¿sí? Ahora, fíjense, esto de acá lo puedo reconstruir como un cuadrado, ¿sí? Y este 2P cuadrado, bueno, nuevamente puedo acotar. Claramente esto de acá es positivo, con lo cual esto como poco vale cuando P es 0. O sea que puedo decir que esta masa efectiva al cuadrado es mayor o igual a lo que me quedó de acá, este cuadrado, habiendo acotado tirando esto, ¿sí? Y por lo tanto, como lo de adentro de estos cuadrados es positivo, ¿sí? Y elevar al cuadrado cosas positivas es algo que crece monótonamente, con lo cual esta desigualdad vale si yo no le pongo el cuadrado a esta ecuación, y por lo tanto de acá saco que esta masa efectiva que yo definí es mayor o igual a la suma de las masas de mis partículas, ¿sí? Esta desigualdad, ahora van a ver, por ejemplo, una utilidad de esta desigualdad, en principio, nosotros dijimos que en algún momento nos paramos en el sistema de referencia del centro de los momentos para derivarla. Ahora, fíjense, esta masa al cuadrado efectiva, esto que yo definí como masa efectiva al cuadrado, es un invariante relativista, porque es un cuadrado lorentziano de un vector contravariante, ¿sí? Por lo tanto, como este tipo de acá es un invariante relativista, si este tipo de acá, en un sistema de referencia, en el del centro de los momentos, es mayor o igual a la suma de las masas, esto va a valer siempre, porque este tipo es un invariante relativista, ¿tá? O sea, si este tipo es mayor o igual en el centro de los momentos, mayor o igual a 38, y va a ser mayor o igual a 38 siempre, ¿tá? Entonces, de ahí el truco de parar un sistema de referencia conveniente, que es que si el centro de los momentos existe, esta cuenta termina siendo mucho más fácil de demostrar, pero estoy demostrando algo que es mucho más general, ¿tá? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puedo aplicar eso? Fíjense, recuerden el ejercicio que vimos antes, ¿no? Donde dijimos el neutrón que decaía en un protón y un electrón, ¿sí? Bueno, vamos a decir una partícula A que decae en una partícula B y una partícula C, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, vale la conservación de la energía del impulso, o sea que el momento de A va a ser igual al momento de B más igual al momento de C. Ahora, puedo pensar este cuadrimomento, que es el cuadrimomento de una partícula, también a su vez es el cuadrimomento suma de dos partículas, ¿sí? Entonces, lo que probamos recién, acá no miren un segundo, acá no hay nada, este cuadrado está tachado y acá no va ningún cuadrado, ¿no? Lo que probamos recién es que la masa efectiva era mayor o igual a la masa de B más la masa de C. Y la masa efectiva, que era el cuadrado de este cuadrimomento, en nuestro caso particular, en un decaimiento de este tipo, la masa efectiva es la masa de A, ¿sí? Con lo cual, con la demostración de recién, lo que podemos ver, aplicada a este caso particular,
es que la masa de la partícula A siempre tiene que ser mayor o igual a la masa de la partícula B más la partícula C. ¿Sí? Esto es, en un decaimiento, siempre va a valer que la masa de la partícula semilla del decaimiento tiene que ser mayor o igual a las masas de los productos del decaimiento. Esto tiene que valer siempre, es una restricción cinemática de la relatividad. Que suena razonable, ¿no? Como que aquello que genera lo que genera este decaimiento, la semilla del decaimiento no, digamos, no puede ser más pesada, entre comillas, que sus productos de decaimiento. Pero bueno, es algo que se puede mostrar cinemáticamente. ¿Sí? Y acá se los mostré, lo vimos para 2 partículas, pero vale en general para n partículas. En cuanto a decaimiento, esto es, que si una partícula decae en todas las partículas que ustedes quieran, la masa de la partícula que decae va a ser siempre mayor o igual a la suma de las masas de los productos del decaimiento. ¿Está? Ahora, esto que acabamos de ver, no necesariamente vale cuando yo tengo un choque. No es lo mismo un choque que un decaimiento. ¿Sí? O sea, lo que yo acabo de mostrar, si ustedes revisan la demostración y la aplican para el caso del decaimiento, y si revisan la demostración y la hacen para 3 partículas o para 4, para la más efectiva de 5 partículas, para la más efectiva de la cantidad de partículas que quieran, ven que ustedes pueden reproducir toda la demostración que hicimos recién, y entonces convencerse que el decaimiento de una partícula, los productos de su decaimiento van a tener una masa en suma menor a la de la semilla, pero no van a poder nunca demostrar eso mismo en un choque. Es decir, no van a poder demostrar que hay una restricción para las masas de las partículas C y D en función de cómo son las partículas de las masas C y A y B. ¿Tá? Acá no van a poder demostrarlo así porque no hay ninguna restricción cinemática. Cuando hay un choque, van a ver que efectivamente estas 4 partículas pueden tener cualquier masa. ¿Tá? Y va a valer cinemáticamente, por lo menos va a poder producirse este choque. Después sí, la teoría física que me explica la dinámica de ese choque, me dice que este choque puede darse o no puede darse, es otro tema. Pero desde el punto de vista cinemático, cuando tengo un proceso que va de 2 en 2, por ejemplo, no tengo ningún tipo de restricción cinemática en las partículas C y D respecto de las masas de las partículas A y B. ¿Tá? Pero bueno, pensemos un segundo, les describo cómo se puede pensar este choque. Y si quieren, bueno, sí, pensemos un segundo esto y después les cuento dónde pueden mirar un poco la solución de esto. Pero bueno, supónganse que quiero estudiar un choque donde tengo una partícula A y una partícula B que chocan y me da una partícula C y una partícula D. ¿Sí? Claramente la partícula A tendrá la masa MA, la partícula B una masa MB, la partícula C una masa MC, la partícula D una masa MD. Después reemplazo las masas de A, B, C y D, dependiendo de las partículas que sean, y si es una partícula no masiva, puedo poner 0 y va a valer todo lo que les cuento ahora. Entonces, bueno, obviamente, para encarar un problema de este tipo y escribir la cinemática de la manera más restrictiva posible, como para obtener ciertos resultados de la cinemática de esto, para ver qué implica la conservación de energía e impulso en la cinemática de este proceso, trato de pararme en el sistema de referencia donde las cuentas sean más sencillas. No necesariamente, pero en muchos casos el sistema de referencia del centro de los momentos es el sistema de referencia donde muchas cuentas se vuelven más sencillas, no siempre, pero en muchos casos lo es. Entonces, en particular, planteo este problema del sistema de referencia del centro de los momentos. Entonces, voy a plantear que la suma de los momentos espaciales de las partículas A y B es 0, y obviamente la suma de los momentos espaciales de las partículas C y D es 0. ¿Tá? O sea como fuere que yo parametrice los momentos de A, B, C y D, voy a partir de esta premisa. ¿Sí? Con lo cual, ya partiendo de esto, si yo escribo las cosas satisfaciendo esto, ya de por sí tengo garantizada la conservación del impulso lineal en el proceso. Porque el impulso lineal inicial, que es este más este, es igual al impulso lineal final, que es este más este, que valen 0 en todos los casos. ¿Tá? Por otro lado, lo otro que me puedo imaginar es, bueno, mi partícula A y mi partícula B tendrán 2 momentos arbitrarios en algún sistema de referencia que suman 0, y obviamente yo me puedo parar en un sistema de referencia donde esos 2 momentos estén en X, ¿tá? En la dirección más sencilla posible. ¿Sí? Entonces me paro en un sistema de referencia donde A y B están en X. Uno viene para X positivo, el otro viene para X negativo, como les muestro acá en la figura. ¿Sí? La partícula A, esta es la partícula B. Ahora, cuando la partícula A y B chocan y sale una partícula C y una partícula D, claramente, en principio yo tengo que admitir la posibilidad de que
la dirección en la que salgan las partículas C y las partículas D sea otra dirección, y no la misma inicial. ¿Tá? Porque efectivamente yo no estoy diciendo nada, por ejemplo, del parámetro de impacto que hay entre A y B, porque A y B pueden venir frontalmente y chocar de cabeza, o pueden venir frontalmente pero tener cierto parámetro de impacto. Y además no conozco la dinámica del choque, de este choque, con lo cual no sé sus leyes, no sé cuán intensa la repulsión o la atracción que van a sentir A y B, y por lo tanto no tengo ni idea en qué dirección van a salir las partículas C y D, ni qué naturaleza tienen las partículas C y D, o sea que seguramente van a salir en alguna otra dirección. Ahora lo que es seguro es que la dirección en la que salga la partícula C, la D va a salir en la misma dirección, pero en el sentido contrario, por la conservación del impulso lineal, eso seguro. ¿Sí? Y lo otro que es seguro es que, independientemente de cuál sea la dirección de la partícula C y la dirección de la partícula D, seguro que todo este choque yo lo puedo estudiar en un plano. ¿Tá? Porque yo puedo, por más que salga en una dirección completamente arbitraria, C y D, yo puedo rotar mi sistema de referencia para que verlo en un cierto plano. ¿Tá? Y decir, bueno, sale para cualquier dirección, pero forma un ángulo θ en este plano de mi cuaderno respecto a la dirección original del choque. ¿Tá? O sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Me parece el sistema de referencia inercial, el sistema de referencia del centro de los momentos. A su vez, restringí mi sistema de referencia, un sistema de referencia donde las partículas A y B se mueven en X, y restringí un poco más mi sistema de referencia diciendo que las partículas C y D se moverán con un ángulo θ, pero en el plano en el plano de mi cuaderno, que es el plano XY. ¿Tá? De manera tal de poder descartar otra dirección extra, que sería la dirección Z, que no me hace falta para describir la cinemática de este choque. Entonces, bueno, empiezo a parametrizar los momentos. La partícula A digo que se mueve en X, entonces tiene un cierto momento inicial en X. La partícula B se mueve en menos X, tiene otro momento, y obviamente pongo el mismo momento con el signo contrario. ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que estoy parado en el centro de los momentos y la suma de los momentos espaciales de A y B tiene que ser 0, por lo tanto, con esto restringo a que esté uno sea menos el otro. ¿Sí? Las energías de estas partículas las saco por la condición on shell, pidiendo que el cuadrado lorentziano de este cuadrimomento, el cuadrado lorentziano de este momento, sean esencialmente el cuadrado de las masas de cada una de estas partículas, y de ahí me sale que por la relación de dispersión relativista, la componente cero del cuadrimomento se puede escribir en función del módulo del momento de cada una de ellas. ¿Sí? O sea que por eso me queda la raíz de p cuadrado más m a cuadrado y la raíz de p cuadrado más m cuadrado. Las partículas C y D, dije, bueno, las partículas C y D se moverán en una dirección que forma un ángulo θ con respecto a la dirección original X. ¿Sí? Entonces, por eso agarro la partícula C y digo, bueno, tiene un cierto momento, que no sé cuánto vale, por coseno de θ, y el mismo momento por seno de θ. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, este es un tipo con un módulo momento PF en la dirección θ respecto de la dirección original del choque. ¿Sí? Y lo mismo para la partícula D, también que forma este ángulo θ, solamente que va en el sentido contrario a la partícula C. Y a su vez, sé que el módulo de este momento PF y este PF tiene que ser el mismo, pero con signo opuesto, porque sé que el momento lineal se anula. ¿Tá? Por otro lado, también las condiciones on shell me determinan cuánto valen las energías, para la componente cero del cuadrimomento, que en definitiva es la energía dividido C, en términos de los módulos de los momentos. Entonces acá tengo una buena parametrización, bastante minimal si quieren, habiendo elegido oportunamente un sistema de referencia bastante conveniente para mí. Perdón, en este caso el ejercicio 3. ¿Cómo sabés que existe el centro de masa? ¿En cuál caso, che? ¿En este que estamos viendo acá? No, la pregunta era sobre el caso anterior en el que demostramos la desigualdad de las masas. Tipo, vos dijiste, bueno, nos ponemos en este sistema, pero ¿cómo sabés a priori que eso existe? Bueno, Tipo, para dos partículas, para que el sistema de referencia del centro de los momentos de dos partículas no exista, tiene que ser que las dos partículas sean no masivas y que se muevan en la misma dirección, que es el ejemplo que te puse antes. Entonces, asumiendo que no es esa situación. ¿Tá? ok. Pero digamos que esa situación está descartada, si querés, desde el punto de vista de que asumí que estas partículas tienen alguna masa. ¿Tá? Listo. Bien. Gracias. Bueno, eh,
Entonces acá tengo una parametrización bastante, digamos, minimal, usando toda mi intuición posible de cómo podía ir regulando los sistemas de referencia para escribir todo con la menor cantidad posible de parámetros para explicar mis momentos, ¿sí? Donde, ¿qué usé? Usé la elección del sistema de referencia del centro de masa, la elección de una dirección para las partículas de donde se mueven inicialmente, la elección de un plano donde describir todo el choque. Las condiciones son Shell, es decir, que el cuadrado de cada uno de los momentos de cada una de las partículas sea proporcional a la masa al cuadrado de esa partícula. ¿Qué me faltó imponer? ¿Se conserva el impulso? Alguien que me responda, ¿se conserva el impulso? Así, parametrizado como lo parametricé yo. El impulso lineal, la parte espacial del impulso, ¿se conserva? ¿Alguien? A ver. Y sí, sí. ¿Por qué? Alguien que prenda el micrófono y me diga por qué. ¿Nadie se anima? O sea, ¿no estás diciendo que las partículas resultantes salen en la misma dirección con el mismo módulo y sentido opuesto? Sí. Claro. Acá la suma del impulso lineal espacial de la partícula A y la B es 0. Y la suma del impulso lineal espacial de la partícula C más la partícula D es 0. 0 igual 0. O sea que la parte del impulso lineal se conserva. ¿Qué más me falta imponer entonces? Tengo las condiciones de Auger, tengo la conservación del impulso. El impulso de la parte espacial del impulso. La conservación de la energía. ¿Está? Me falta imponer la conservación de la energía. Entonces, efectivamente, necesito imponer que esto más esto tiene que ser igual a esto más esto. O sea, esta ecuación. ¿Sí? De esta ecuación, yo en principio, o sea, esta es la energía inicial de la partícula A más la energía inicial de la partícula B, tiene que ser igual a la energía final de la partícula C más la energía final de la partícula D. ¿Está? Entonces, en principio de acá, de esta ecuación, si bien es una ecuación complicada, yo debería poder obtener el momento final de las dos partículas, la partícula C y la partícula D, o sea, este módulo, este numerito, como función del momento inicial. ¿Sí? O sea, porque en principio tengo una única ecuación que lo determina. Complicada, no lineal, fea, pero está. O sea, lo debería poder determinar. ¿Sí? Entonces, si quieren, los datos indeterminados de mi problema, una vez que planteé la conservación de la energía y el impulso, son obviamente el impulso inicial con el que vienen los tipos, no lo sé, y el ángulo con el que salen despedidos los tipos, ¿tá? Que tampoco lo sé, y que, como les decía, dependerá del parámetro de impacto del choque, dependerá de la dinámica del choque, en el sentido de que no es lo mismo, por ejemplo, si la partícula A, imagínense un choque electrostático, algo muy boludo. Supónganse que la partícula A y la partícula B son dos electrones. Entonces los tipos van a sentir una repulsión. Está claro que el ángulo θ va a ser completamente diferente a si la partícula A y B son un electrón y un positrón que sienten atracción desde el punto de vista coulombiano. O sea que claramente el ángulo con el que se despide esta partícula depende mucho de la dinámica, pero poco depende de la cinemática de este problema. ¿Sí? Y el momento inicial, bueno, eso es un dato. ¿Cómo chocan estas partículas? ¿Qué sé yo? Bueno, depende de cómo preparaste tu experimento. ¿Tá? Pero el resto de toda la cinemática me queda completamente determinada en términos de esas dos cosas. ¿Sí? Momento inicial y el ángulo θ. Por ejemplo, el más difícil es el parámetro el momento final, con el cual también podré escribir las energías finales de cada una de las partículas, de la C y la D, que se despeja de esta ecuación de acá. Si después agarro y tengo una cuentita hecha para aquellos que usan matemática, no sé si conocen, hay un lenguaje que se llama Wolfram Matemática, que está en los labos de la facultad y que, bueno, cada uno podrá conseguir su versión, no sé cómo decirlo, pero me entienden, ¿no? O sea, cada uno puede conseguir hay un montón de maneras de conseguirlo. Se los voy a dejar para los que sepan usarlo y para los que no, para incentivarlos, porque les voy a ir poniendo a lo largo de la materia algunas boludeces en matemática que resuelvo ahí. Y por ejemplo, bueno,
una rutina extremadamente pelotuda, pero simplemente usando la posibilidad de expandir expresiones complicadas y de simplificar expresiones complicadas de matemática. O sea, ni siquiera es un programa, es una estupidez lo que les voy a pasar, pero donde básicamente puedo calcular las energías de las partículas finales en términos de las energías de las partículas iniciales, trabajando un poco, elaborando esta ecuación, que es complicada. Si te lo puedes hacer en el cuaderno, te enroscas un montón, se puede, pero te enroscas. Y en principio no sale fácil usando algún programa con el cual tengas la seguridad de no mandarte ninguna macana, comerte ningún signo, etc. Se los cuelgo, bueno, los cuelgo en el campus, en algún lado por ahí. Pero bueno, en definitiva, al margen de si uno después puede computacionalmente hacerlo, está claro que de esta ecuación queda determinado. Fíjense el ejercicio 8, A y B, ¿sí? Me pide, dice, ahora esperen que leo el enunciado, me dice, decida si los procesos siguientes son posibles en base a leyes de conservación relativista. Y es un electrón y un positrón que decaen en un fotón, y un electrón y un positrón que decaen en 2 fotones. ¿Sí? Bueno, aunque les cueste digerirlo, bueno, no creo que les cueste digerirlo, a mí me sorprendió la primera vez que vi esto en mi vida, pero qué sé yo, por ahí no les parece tan trillado. Pero la cuestión es que cinemáticamente este proceso está prohibido. ¿No? Un electrón y un positrón, este proceso que se llama aniquilación, no se puede aniquilar en un solo fotón. Es una restricción cinemática relativista. No depende de cuál es la dinámica que regula este aniquilamiento, ¿tá? Que es la electrodinámica. No depende de las leyes de la electrodinámica esto, depende nada más que de la cinemática relativista. Y en cambio, este proceso es totalmente viable, posible, se puede dar, y puedo hacer ciertas predicciones respecto a las energías de los fotones, etc. Veamos por qué no se puede dar este proceso. Fíjense. En mi situación inicial yo tengo un electrón y un positrón. Y entonces puedo decir, bueno, me paro en un sistema de referencia del centro de los momentos. ¿Sí? Arbitrario, pero del centro de los momentos. En particular voy a usar el mismo sistema de referencia que veníamos discutiendo antes, cuando tengo este choque de 2 partículas, digo, me paro en el centro de los momentos de manera tal que el momento de cada una de estas partículas esté en X, pero en sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, supongamos que digo que el momento tiene momento en XP, y el electrón tiene momento en XP, y el positrón tiene momento en X menos P. ¿Sí? Las energía dividido C y energía dividido C del electrón y del positrón me quedan completamente determinadas una vez que yo impongo la condicional Shell, ¿no? Que el cuadrimomento al cuadrado, el cuadrado lorentziano, el cuadrimomento del electrón es la masa del electrón al cuadrado, por C cuadrado, y que el cuadrimomento del positrón cuadrado, en el sentido lorentziano del cuadrado, es la masa del electrón al cuadrado, porque la masa del electrón y el positrón es la misma, ¿sí? Entonces de acá saco que la energía del electrón, del positrón es esta, y la energía del electrón es esta de acá, ¿sí? O bueno, la energía dividido C. Qué molesto haber mantenido C hasta esta altura del curso, pero bueno, a mi caso lo vamos a tirar, C lo vamos a poner a 1, porque es muy incómodo mantenerlo en todos lados. Entonces, fíjense lo siguiente. Supónganse que yo ahora tomo la suma de los 2 cuadrimomentos y le tomo el cuadrado. ¿Sí? La suma de los 2 cuadrimomentos y tomo el cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo puedo hacer explícitamente acá, con esta parametrización que yo tengo acá. ¿Sí? Cuadrado lorentziano. Entonces, para hacer el cuadrado lorentziano de esto, tengo que hacer este más este al cuadrado, menos este más este al cuadrado, menos este más este al cuadrado, menos este más este al cuadrado. Este más este al cuadrado es 0. Todo esto es 0, o sea que en realidad tengo que hacer nada más que esto más esto al cuadrado para hacer el cuadrado lorentziano de esta expresión. Y entonces eso me queda 2 veces la misma raíz al cuadrado, o sea que me queda 4 veces p cuadrado más m cuadrado por c cuadrado. ¿Sí? Fíjense que para esto lo puedo acotar tranquilamente poniendo p igual a 0, porque para valores distintos de p igual a 0, esto siempre va a ser más grande que esto. ¿Sí? Entonces puedo decir tranquilamente que el cuadrado lorentziano de esta suma de momentos es mayor o igual a 4 veces la masa del electrón al cuadrado. Y esto seguro que es mayor a 0, porque la masa del electrón es no nula, el electrón es una partícula masiva. ¿Sí? Ahora, por otro lado, fíjense que la suma de estos 2 cuadrimomentos
por conservación de energía y impulso, tiene que ser igual al cuadrimomento del fotón. O sea que si esto al cuadrado, también tiene que ser igual al cuadrimomento del fotón al cuadrado. Pero el cuadrimomento del fotón al cuadrado, como el fotón no tiene masa, es nulo. Y habíamos visto que por un lado me daba una suma de cuadrimomentos cuadrados mayor a 0, y por otro lado me dice que por la conservación de energía e impulso, esto tiene que ser nulo. Por lo tanto, por lo cual llega un absurdo. ¿Tá? Esta situación no puede suceder. Cinemáticamente es imposible. Es absurdo, no se puede dar simultáneamente la conservación de la energía y el impulso y la condición on-shell para cada una de estas partículas. ¿Tá? En cambio, veamos qué pasa cuando planteo que ahora el choque es, bueno, entre un electrón y un positrón, y me salen dos fotones, dos partículas no masivas y no una sola. ¿Sí? Entonces, bueno, los momentos del electrón y el positrón los parametrizo igual. En vez de poner un P, acá voy a poner un PI para diferenciarlo del P final de cada uno de los fotones. ¿Sí? Los fotones, fíjense, ya tengo un fotón 1 y un fotón 2, sus cuadrimomentos espaciales, bueno, como en el choque anterior, digo, estarán a un cierto ángulo θ, que desconozco cuánto vale, respecto del ángulo de la dirección original de donde chocaron el electrón y el positrón, que se aniquilaron. ¿Sí? Tendrán un cierto módulo de momento PF, y irán en direcciones contrarias, porque estoy parado en el centro de los momentos, de manera tal que las partes espaciales sean nulas. ¿Sí? La energía de cada uno de ellos la obtengo simplemente pidiendo que el P cuadrado del primer fotón y el P cuadrado del segundo fotón sean nulos, pues no tienen más esta partícula, y ahí me sale que la energía me queda determinada en términos del momento. Y ahora sí, lo único que me falta es pedir la conservación de energía. Es prácticamente el mismo problema que resolvimos antes, solamente que poniendo que las masas de la partícula A y B es la misma, y la masa de la partícula C y D es 0, porque son fotones. Entonces pido que la conservación de energía, más que la suma de esto más esto, que son iguales, sea igual a esto más esto, que son iguales. Y de acá saco que el momento final, que es la energía del fotón, ¿sí? En definitiva, energía y momento para el fotón es lo mismo porque no tiene masa, ¿sí? A menos de una constante C. Me queda la raíz cuadrada esta que me quedó acá en la componente de energía. O sea que en la energía del fotón, metiendo el C correspondiente, me queda esencialmente igual la energía de cada una de estas dos partículas, del electrón y el positrón. Entonces fíjense que esto lo puedo acotar, suponiendo la situación en la que los momentos iniciales, o sea, digamos, esta expresión claramente siempre mayor a poner este momento a 0, porque agrandando este momento, esto va a ser siempre más grande que esto, y por lo tanto llego a la conclusión de que la energía del fotón es siempre mayor o igual a la energía en reposo de este electrón o de este positrón. Que eso es algo que se observa experimentalmente fácilmente en este proceso. Por ejemplo, en las prácticas del labo, cuando ven, ¿cuál era el material radiactivo que se estudiaba en el labo 5, creo que era? Es uno que está ahí en el labo, lo deben haber visto. Bueno, cuando veían, no me acuerdo y nadie me ayuda. A ver, ¿alguien se acuerda? Ni idea, no me tocó esa práctica. Bueno, algunos no tuvimos, qué lástima. Bueno, a ver, un material radiactivo, una plaquita chiquitita, pero que tenía bastante, en verano tuvimos un día, que radiaba y con un contador Geiger, y después se podía medir con fotomultiplicadores la radiación gamma que emitía el tipo, y efectivamente había un fenómeno particular cuando uno miraba el rango de energía del fotón, cerca de 0.5 MeV, ¿no? Porque era energía, en ese caso se empiezan a crear fotones a partir de la aniquilación de pares, y eso se podía ver en el material incluso. Justo a la energía del reposo del electrón. En fin. Y bueno, con esto les abro a alguna pregunta que haya quedado de alguno de estos ejercicios, sin ningún tipo de vergüenza, nada de lo que dije es obvio. Y ya doy por terminada la clase con eso. Aparte es viernes y hay que destapar una cervecita, ¿no? Aunque sea en cuarentena, ahora se puede salir a los bares. ¿De dónde podemos leer más de esto? Relatividad especial desde Wikipedia hasta millones de libros, o sea,
fíjate, incluso, a ver, qué libro bueno ahí. Yo me acuerdo de haber estudiado un poco relatividad especial de un libro que ya no se debe ni conseguir. Era de Udeva. ¿Vos, Matías, tenés alguna recomendación para relatividad especial? Matías Perlín, lo perdí. Sí, sí, acá estoy, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah. Griffiths. A ver, esto de relatividad, por ejemplo, en el Griffith está bastante bien explicado. El capítulo que plantea e introduce todo este tema, para mí es uno de los más recomendables como para la materia. Ahora, si quieren ver más, yo no me acuerdo qué libro de los de relatividad se podría recomendar. Pero bueno, para la clase que viene les puedo buscar alguno que sea más completo. Pero yo creo que si arrancan por el Griffith es más que suficiente, por lo menos para esta materia. Bueno, y dado que estoy terminando, aprovecho para hacer la advertencia por la experiencia de haberles pedido entregar este ejercicio. El cuatrimestre pasado les pedí el mismo ejercicio a sus compañeros, el último de esta guía, y es solo para que lo tengan en cuenta. Después, si no les sale así, no importa, pero no es tan cuentoso como parecen. ¿Okay? Las cuentas son fáciles, pero si hicieron el ejercicio y las cuentas para llegar al resultado final son un choclo monstruoso, hay un par de simplificaciones que no las vieron, se las comieron y por eso hicieron parecer que el ejercicio fuera difícil. Pero como advertencia, decirles, no es tan cuentoso. Es decir, si lo encaran de la manera más piola posible, digamos, resulta no ser tan cuentoso. Vi resoluciones de hojas, digo, lo cual aprovecho para advertirlo ahora que ya es la segunda vez que pido este ejercicio. ¿Alguno más? Obviamente que habrá muchos que por ahí no tienen técnicamente las capacidades para abrir micrófono y hablar, porque por ahí no tienen micrófono, por lo que fuere, y entonces en esos casos van a tener que chatear, pero digamos, si tienen micrófonos, estaría bueno que se animen un poco más cuando hacemos preguntas a hablar, para que la interacción pueda ser un poco más de ida y vuelta, donde yo te contesto algo, pero vos decís, no me refería a eso, sino a esto otro, y digo, es como más humanizante para el docente y creo que es mejor para todos, incluso si se logra una conversación. Obviamente que entiendo que no es lo mismo estar en la clase que estar acá, pero bueno, aquellos que, digamos, técnicamente no tienen el problema de no poder, estaría bueno que se animen un poco más a abrir micrófono y no te pido poner cámara, pues ya mucho, pero abrir micrófono estaría bueno. Bueno, viendo que son 8 menos 10, yo daría por terminado. No sé si Matías, ¿querés agregar algo? No, en particular no sé si alguno tiene consultas de la guía 1 o hicieron algo también de la guía 2. Y sí, después, si nadie tiene consultas, bueno, terminaremos la clase. Dale, ya vendrán las dudas cuando hagamos la guía. Bueno, no se olviden de las entregas, son obligatorias, es parte de la nota final del TP, y en particular lo que más pesa es que entreguen. Y después vemos cuán bien le fue, habrá una devolución, lo que fuere. Pero lo tienen que hacer. Eso es lo importante. Bueno. Recuerden, por si alguno se unió tarde a la práctica, que el viernes que viene tienen que entregar el ejercicio 3 de la guía 1 y el martes de la semana siguiente el último ejercicio de la guía 2. Bien.